la deuda que se tiene en estos momentos, tanto pública como privada, es impagable. Los bancos europeos, los gobiernos europeos y el gobierno español y los bancos españoles saben que la deuda española es impagable. Nos encontramos en una situación de caída de la capacidad productiva, de incremento del desempleo y de una situación en la que la economía española va a profundizar el deterioro de sus condiciones económicas y sociales en los próximos años sin ningún tipo de perspectiva de recuperación. Ante esa situación, ¿qué alternativas hay? No hay posibilidades de elegir entre algo bueno y algo malo, sino que tenemos que elegir entre un ajuste largo, como es el que se está produciendo en estos momentos, que son las denominadas políticas de ajuste estructurales, o eso, o una situación de ajuste rápido y corto en el tiempo que vendría dado por una salida del euro. Una salida del euro provocaría, de entrada, un ajuste muy importante como en las condiciones económicas. Lo vemos cada vez que se ha producido una alteración en la moneda, ¿no? en el régimen monetario de un país. Ese escenario tiene consecuencias graves desde el punto de vista político, pero es que el otro no las tiene menores. Lo que aquí se va a producir de una forma muy violenta y corta en el tiempo, pero con posibilidades de recuperación rápida, al mismo tiempo en espacio de 1 año y medio, 2 años, en el otro lado vemos que es una caída continuada que va a llevar a los mismos niveles de deterioro de las condiciones económicas, nos lleva a un proceso de ajuste, de caída de los salarios, de pérdida de bienestar social muy largo en el tiempo, sin perspectivas de recuperación. El caso griego es paradigmático. Desde que comienza la crisis, el Producto Interior Bruto de Grecia ha caído en esos años casi un 25%. Es decir, la economía griega ha caído 1/4 de su capacidad de producción y no hay perspectivas de recuperación. Nadie te dice cuándo Grecia va a empezar a crecer. Y cuando te dicen cuándo, y si aventuran una cifra, no dicen que la cifra que aventuran es cuándo van a poder empezar a tener un superávit fiscal que le permita hacer frente al pago de la deuda con solvencia. Van a tener más ingresos que gastos fiscales, pero no te dice cuándo van a empezar a remontar en las condiciones económicas. Volvemos a ser una economía con política monetaria, un banco central al que podemos dedicar a financiar al sector público, al déficit, las necesidades del sector público, como está haciendo en estos momentos Estados Unidos, aplicando la política monetaria más heterodoxa que se está haciendo en estos momentos, como antes de ayer el propio banco, como hace unos días, el propio Banco de Japón decidió, es decir, a inyectar mucho más dinero en la economía para tratar de financiar, para tratar de recuperar. Es decir, en los países donde hay soberanía económica se están vulnerando todos los dogmas de la política económica neoliberal que llevaban a que la inflación, la inyección de dinero para tratar de para financiar el déficit público se consideraba algo que era algo impensable. Se están vulnerando todos en función de tratar de recuperar el crecimiento. En el caso de la Unión Europea vemos, evidentemente, y de la zona euro en concreto, vemos que eso no está ocurriendo y esa es la posibilidad que tendremos en el otro lado. Es decir, recuperar soberanía sobre los instrumentos de la política monetaria, recuperar soberanía sobre la política fiscal, el déficit dejaría de ser, el objetivo de déficit dejaría de ser algo impuesto externamente, desde fuera, externamente, por autoridades con muy poca, y en algún caso ninguna legitimidad democrática, y sería una decisión nuevamente de los parlamentos y del gobierno nacional. Todo eso te permite que tras el impacto inicial sobre la economía haya posibilidades de recuperación a largo plazo. Y en los casos en los que ha tenido lugar ese impacto, vemos cómo eso es así. En 1 año y medio, 2 años, esas economías están recuperando muy rápidamente el impacto negativo que habían tenido sobre su PIB, sobre su Producto Interior Bruto, y creciendo a unos ritmos muy significativos, con ventajas añadidas, es decir, que recuperas tejido productivo. Desde el momento en que recuperas las futuras pesetas, por ejemplo,
los productos de fuera se hacen mucho más caros y entonces tienes que empezar a producir al interior. Y eso te permite recuperar ese tejido productivo que durante todos estos años del euro, no solo por la competencia que se produce a nivel europeo, sino por la apuesta por el mercado inmobiliario en España, se han desmantelado. Uno de los mecanismos mediáticos para que se está haciendo para hurtar la discusión de la posible salida del euro es plantear escenarios completamente conocidos y que generan temor entre la población. Hay algún artículo de miembros destacados de FEDEA, que es el centro de la fundación de economistas que financian las cajas de ahorros, que sacaron a finales del verano, cuando se empezó a hablar del rescate, un artículo donde planteaban que salirse del euro y este tipo de escenarios de ruptura podían dar lugar a volver a eso precisamente que es la España de los 50 a los 60, que en el imaginario colectivo se identifica con los emigrantes, se identifica con unos niveles de vida muy distantes de los que eran en esos momentos los que se encontraban en el entorno europeo y que generan inmediatamente una sensación de rechazo y el decir yo no quiero hablar de esto porque esto me retrotrae a tiempos a los que no quiero volver. No, el escenario no creo que sea en los 50 ni los 60 de España y el escenario puede ser perfectamente por las similitudes en distintos elementos, en el tipo de shock que se produce cuando se produce el corralito y la ruptura de la convertibilidad estricta entre el peso y el dólar en la Argentina en 2001, puede ser un escenario más similar a ese, es decir, una pérdida del poder adquisitivo de tu moneda, ¿no? Donde de repente antes un peso era equivalente a un dólar y ahora te encuentras con que un peso ya es, creo que fueron 0,40 dólares, ¿no? Inmediatamente se plantea, cuando se habla de la ruptura del euro, es que se te cierran los mercados financieros internacionales. Bueno, ¿y qué? Si tienes un banco central que inmediatamente puede ponerse a inyectar dinero en la economía y financiar al sector público, mientras que vuelves a recuperar presencia en los mercados financieros internacionales. Creemos que los mercados financieros sancionan en función de cuestiones morales o este tipo de cuestiones y no, el único criterio es la rentabilidad, es decir, en el momento en que ven visos de rentabilidad vuelven haciendo tabla rasa de lo que ocurrió unos meses antes, ¿no? Otro de los elementos que tenemos que tener en cuenta es que en principio salirte del euro no es salirte de la Unión Europea. Europa no es el euro, sigues manteniendo el mercado común y sigues estando dentro. Uno de los problemas que además debemos ser conscientes es que la deuda que se tiene en estos momentos, tanto pública como privada, es impagable. Eso lo saben las autoridades españolas y lo saben las autoridades europeas. Todo el mundo sabía que la deuda griega es impagable y que en algún momento se iba a tener que producir una reestructuración de esa deuda, un alargamiento de los plazos, una reducción de los tipos de interés, algún tipo de... y una parte de quita, es decir, bueno, hay parte que no vamos a poder recuperar, por lo tanto eliminémoslos del tipo de la deuda. A España le ocurre exactamente igual. Los bancos europeos, los gobiernos europeos y el gobierno español y los bancos españoles saben que la deuda española es impagable. Entonces, lo que se hace con los planes de rescate y demás, lo que se hace es alargar en el tiempo el momento en el que la insolvencia de la economía española se planta como un problema y en el que hay que sentarse a una mesa y decir la deuda no la podemos pagar, ¿cómo lo arreglamos? En ese momento de debilidad de la parte deudora, de que ya no puedo pagar, por lo tanto me siento a ver cómo lo arreglo con los acreedores y demás, pues en el momento en el que se produce la reestructuración y la quita. Pero todos saben y sabemos que la deuda española es impagable y que ese momento va a llegar a producirse. Es uno de los escenarios que se nos va a presentar en cualquier momento. Es pecar de ingenuidad el no saber que eso se va a ocurrir y que, por lo tanto, hay que estar preparados para ese momento e incluso buscar negociaciones en posiciones más solventes y de más capacidad de negociación.
Durante toda la década de 2000, con un ajuste laboral muy intenso, es decir, esa posición tan solvente, tan potente que tiene Alemania, ha sido a costa de la contención salarial de los trabajadores, cuando no de la disminución de sus salarios reales, ha dado lugar a que su superávit comercial, la diferencia entre lo que exporta y lo que importa, sea brutal. Y al mismo tiempo ha impedido que las otras economías puedan deshacerlo, esa diferencia, por la vía de la devaluación de sus monedas. La mayor parte de las exportaciones de Alemania se dirigen hacia la zona euro. Ha incrementado su cuota de mercado de forma muy significativa desde que el euro existe. Pero la economía alemana está especializada en algo que es fundamental para el capitalismo, que es la máquina herramienta. Es decir, allá donde se va a instalar una fábrica, allá donde quieres tecnología de última vanguardia, necesitas productos alemanes. Y Alemania sabe que en estos momentos Alemania sabe que a Alemania le da igual lo que esté pasando en los países periféricos. ¿Por qué? Porque ese mercado lo va a suplir con los países emergentes. Por eso, pensar que se va a producir algún tipo de convulsión en la eurozona, que haga que Alemania revierta toda su estructura, su planificación de largo aliento, de largo recorrido durante estos años, para venir a salvar a los países periféricos y a griegos, irlandeses, españoles, incluso franceses, vemos ya que está llegando, es completamente iluso. Europa en estos momentos es la Europa alemana. Y pensar en la Europa como un proyecto ilusionante para los ciudadanos, aquello que se hablaba de la Europa de los ciudadanos. No, es cierto, que esto va a ser la Europa del capital, pero hay que construir la Europa de los ciudadanos. Nos hemos alimentado de nuestras propias ilusiones sabiendo que eran completamente, o debiendo saber que eran completamente imposibles. Y la única solución, que no necesariamente es una solución motivadora en el corto plazo, es la salida del euro. Nos encontramos en una situación de caída de la capacidad productiva, de incremento del desempleo y de una situación en la que la economía española va a profundizar el deterioro de sus condiciones económicas y sociales en los próximos años sin ningún tipo de perspectiva de recuperación. Ante esa situación, ¿qué alternativas hay? No hay posibilidades de elegir entre algo bueno y algo malo, sino que tenemos que elegir entre un ajuste largo, como es el que se está produciendo en estos momentos, que son las denominadas políticas de ajuste estructurales, o una situación de ajuste rápido y corto en el tiempo que vendría dado por una salida del euro, desde el punto de vista político. Pero es que el otro no las tiene menores. Lo que aquí se va a producir de una forma muy violenta y corta en el tiempo, pero con posibilidades de recuperación rápida al mismo tiempo en espacio de 1 año y medio, 2 años, en el otro lado vemos que es una caída continuada que va a llevar a los mismos niveles de deterioro de las condiciones económicas, nos lleva a un proceso de ajuste, de caída. Una salida del euro provocaría, de entrada, un ajuste muy importante como en las condiciones económicas. Lo vemos cada vez que se ha producido una alteración en la moneda, ¿no? en el régimen monetario de un país. Ese escenario tiene consecuencias graves desde el La deuda que se tiene en estos momentos, tanto pública como privada, es impagable. Los bancos europeos, los gobiernos europeos y el gobierno español y los bancos españoles saben que la deuda española es impagable.